Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 102 del curso de geometría. En la primera parte de esta lección estábamos demostrando el teorema que nos indicaba cómo buscar el volumen de cualquier esfera. Y ese teorema indicaba que se buscaba multiplicando 4/3 por pi y por el radio de la esfera elevado al cubo. Bien, pues dijimos también que le íbamos a probar ese teorema usando un postulado que se llama el principio de Cavalieri, que establece lo siguiente. Si usted tiene dos sólidos sobre un mismo plano, de manera que ambos sólidos tienen bases equivalentes, o sea, tienen la misma área, no necesariamente quiere decir eso que sean congruentes, la misma área, y de manera que cualquier sección que usted forme en ambos por un mismo plano, paralelo al plano que contiene las bases de esos dos sólidos, y claro, si son paralelos los dos planos, serán equidistantes. Si cualquier pareja de secciones formadas de esa manera son también equivalentes, también tienen la misma área, entonces los dos sólidos tienen el mismo volumen, o sea, son equivalentes. Y eso es lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Estoy tratando de buscar el volumen de esta esfera, pues busco un sólido que cumpla con esas condiciones del principio de Cavalieri. Y habíamos encontrado, o habíamos propuesto, este sólido, que vamos a repetir cómo es que se describe, la descripción de ese sólido. Resultaba ser un cilindro de radio R, igual que el radio de la esfera, ¿verdad? Y altura 2R, altura igual al diámetro de la esfera, ¿verdad? Fíjense que yo traté también de acomodar la esfera original dentro de ese cilindro, ¿verdad? Pero además a ese cilindro se le extraen dos conos rectos circulares también, igual que el cilindro original, ¿verdad? Recto circular, de radio R, ¿verdad? Y altura R, ¿verdad? Así que fíjense que se saca un cono de arriba y un cono de abajo, que claro, ambos coinciden en el centro de ese cilindro, ¿verdad? Así que es como un cono, es un cilindro que tiene material, si pensamos que eso es de lo que consiste el sólido, ¿verdad? Material alrededor de esa superficie curva que encierra el cilindro, ¿verdad? Y que tiene, si usted lo coloca aquí, tiene un hueco arriba cónico y un hueco abajo cónico también, ¿verdad? Pues entonces encontramos que las áreas de las secciones que yo considero aquí en la esfera y en ese sólido que acabamos de describir de esa manera son iguales, ¿verdad? Son equivalentes, tienen la misma área. Porque fíjense que el área aquí de esta sección, de esta esfera, que sería un círculo, por algo que probamos previamente, ¿verdad? Sería pi por su radio, que lo hemos llamado t al cuadrado. Y encontramos que también ese pi por t cuadrado daba lo mismo que pi por el radio de la esfera, r, al cuadrado de los pi por una cantidad que se llama s al cuadrado, ¿verdad? El área de este círculo de afuera menos el área de este círculo que se forma aquí, ¿verdad? Que sería ahí entonces el área de este aro. O sea que fíjense que el área de este círculo es igual al área de este aro, donde repetimos el área del círculo que forma la sección esta en la esfera sería pi por su radio, que es t al cuadrado, mientras que el área de este aro sería pi por r, que es el radio de la esfera, al cuadrado, menos pi por s, que es el radio de este hueco del aro, al cuadrado. ¿Dónde da la casualidad que esa s, esa distancia s, es la distancia que hay desde el centro de la esfera hasta el plano que forma esa sección, desde el centro de nuestro cilindro hasta el plano que forma esa sección en ese sólido, ¿verdad? Esas dos áreas son iguales y siempre es así. Cualquier sección que usted coja aquí, que es un círculo, va a dar igual al área de ese aro que se forma aquí por ese mismo plano cuando interseque a este otro sólido. Bueno, pues entonces, ¿qué significa eso? Que si yo busco el volumen de este sólido, de esos aros, ¿verdad? Que está compuesto por esos aros así de esa manera, y que describimos mejor en la primera parte de esta lección, ¿verdad? Unos aros que cada vez son más finitos según me alejo del centro del cilindro ese inicial, ¿verdad? Si yo busco el volumen de ese sólido, ese volumen va a ser igual al volumen de la esfera, por lo que dice el principio de Cavalieri, ¿verdad? Bueno, pues dicen, eso es lo que dice aquí, por lo tanto el volumen de este otro sólido, este que está aquí, será igual al volumen de nuestra esfera, porque este sólido cumple con esas condiciones que les describimos al inicio de este video, de el que impone el principio de Cavalieri. Pero ¿cómo buscamos el volumen de ese sólido? Pues mire, sí, fíjense que como es un cilindro del cual yo he extraído dos conos, ¿verdad? Este cono que queda aquí arriba y este cono que queda aquí abajo, pues por el tercer postulado de volúmenes, que recuerde que es que dice si usted tiene dos
porciones de espacio disjuntas, el volumen de la unión de esas dos porciones de espacio va a ser igual a la suma de los volúmenes de cada una de las porciones, ¿verdad? Bien, pues el volumen de ese otro cilindro se determinará buscando el volumen del cilindro menos el volumen de los conos que extrajimos, ¿verdad? Es lo que dice aquí. De ese cilindro, que recuerde que es recto circular de radio R y altura 2R, menos el volumen de los dos conos, también rectos circulares de radio R y altura R, que se les remueven a ese cilindro. Esto es, el volumen será igual. Bueno, vamos a empezar buscando el volumen del cilindro, que recuerde que se busca buscando, determinando el área de la base, que como es un círculo será pi por el radio al cuadrado, pi por el radio al cuadrado, por la altura del cilindro, que fíjese que desde aquí hasta acá, R más R, 2R, como habíamos dicho, ¿verdad? Por 2R que es la altura, menos. Y entonces, como voy a restarle el volumen de este cono y el volumen de este cono, y esos dos conos, fíjese que son congruentes, porque fíjese que tienen ambos el mismo radio y la misma altura, ¿verdad? Este cono que está aquí arriba y este cono que está aquí abajo tienen el mismo radio y la misma altura, así que son congruentes. Así que con que yo busque el volumen de uno de ellos y lo multiplico por 2 y se lo reste entonces al volumen del cilindro, eso me va a dar el volumen de ese sólido, cuyo volumen es igual al volumen de la esfera. Bien, pues mira aquí, le estamos restando el volumen de esos conos, ¿verdad? Y fíjense que el volumen de cada uno de esos conos es un tercio, esa es la fórmula que tenía para buscar el volumen de un cono, ¿verdad? Por el área de la base de esos conos, que será pi por el radio como un círculo, pues pi por el radio al cuadrado, pi por R al cuadrado, por la altura, y fíjense que la altura de esos conos es R, la altura de este cono es R, y la altura de este otro cono de arriba también fíjense que es R, ¿verdad? Y claro, hay que multiplicarlo por 2 y restárselo al volumen del cilindro, ¿verdad? Porque son dos conos que estamos restando, ¿verdad? Así que esto de acá, vamos a ver. Fíjense que aquí yo puedo desasociar por la liga asociativa y cambiar el orden de los factores y poner 2pi y entonces asociar R cuadrado por R al cubo. Menos de aquí también, yo puedo asociar, desasociar y asociar entonces 2 por 1/3 que da 2/3 por pi y entonces R cuadrado por R también R al cubo. Entonces fíjense que aquí se han formado una resta de términos semejantes, ¿verdad? Porque tienen el mismo coeficiente literal, pi R al cubo y R al cubo. Así que lo que tengo que hacer es restar los coeficientes. ¿Se acuerdan? Cuando usted combinaba términos semejantes en álgebra elemental, porque usted combinaba los coeficientes numéricos. Y fíjense que este coeficiente numérico es entero y este es fraccionario. Así que yo voy a cambiar esto de 2 a 2 sobre 1 para verlo como una fracción. Pi R al cubo menos, y aquí tenemos 2/3, pi R al cubo. Y entonces para yo poder restar 2 sobre 1 menos 2/3, recuerde que como usted resta fracciones necesita un denominador común. Y fíjense que el denominador común entre 1 y 3, por ser esos dos números, 1 y 3 relativamente primos, el denominador común es el producto de ellos dos. 1 por 3 que es 3, así que 3 es el denominador común entre 2 sobre 1 y 2/3, ¿verdad? Así que los cambiamos a tercios, tanto este como este. Este ya está cambiado, ya lo tiene, así que se queda igualito, 2/3 pi R al cubo. Pero este, para yo cambiarlo a 3, fíjense que el 1 tendría que multiplicarlo por 3 para que me dé 3, que es el denominador común. Por lo tanto, el principio fundamental de fracciones, el 2, que es el numerador, también lo tengo que multiplicar por 3, y 2 por 3 da 6. Así que esto se convierte en 6/3 pi R al cubo menos 2/3 pi R al cubo. Y si restamos ahora 6/3 menos 2/3, da 4/3 pi R al cubo, ¿verdad? Acompañamos con el coeficiente literal que los hace semejantes, pi R al cubo. Así que ese es el volumen de ese sólido, repito, que es ese cilindro del cual removimos esos dos conos, descritos como los describimos al inicio de esta lección, ¿verdad? De este video. Y ese mismo 4/3 pi R al cubo tiene que ser entonces también, por el principio de Cavalieri, el volumen de nuestra esfera. Y si usted va nuevamente al teorema, verá que efectivamente decía eso, que el volumen de la esfera era igual a la multiplicación del número 4/3 por pi por el radio de la esfera elevado al cubo. Y ahí tenemos entonces la demostración del teorema de cómo se busca el volumen de una esfera. Vamos a ver entonces un par de ejemplos de aplicación de esa fórmula para buscar el volumen de una esfera. Dice, determina el volumen de los siguientes sólidos. Y el primero es una esfera, precisamente, con radio de 3 pulgadas. Bueno, pues, la fórmula es esta, ¿verdad? Volumen igual a 4/3 pi por el radio elevado al cubo. Así que será aproximadamente igual, porque ya vamos a cambiar el pi a su aproximación, que es 3.14, por el radio, que es 3 pulgadas al cubo, ¿verdad? 3 pulgadas al cubo. Así que esto será bueno aquí, si yo pienso que el 3.14 está sobre 1, ¿verdad? Pues al asociar estas dos fracciones, esto será 4 por 3.14, que da 12.56, sobre 3 por 1, que da 3. Y si yo le elevo al cubo el 3 pulgadas, ¿verdad? 3 al cubo es 27, y las pulgadas elevado al cubo dan pulgadas cúbicas. Y ahora noto que entre este denominador 3 que está aquí abajo
y este 27 está precisamente el factor 3 en común, así que 3 entre 3 da 1 y 27 entre 3 da 9. Así que lo que nos queda es 12.56 sobre 1, que es 12.56 por las 9 pulgadas cúbicas estas. Y finalmente, si yo multiplico 9 por esas 12.56 da 113.04 pulgadas cúbicas. Así que ese sería el volumen de esa esfera que tiene radio 3 pulgadas. En el segundo ejemplo, donde quiero un sólido, que dice que está formado por un cilindro recto circular de diámetro 8 metros y altura, vamos a indicar aquí, vamos a ir acá, y altura de 10 metros. Y altura de 10. Abajo, un sólido compuesto y un cono, un hemisferio más bien. Y vamos a subrayar eso. Si no tengo mala memoria, yo no he definido lo que es un hemisferio. Eso no es otra cosa que una media esfera. De radio 4 metros arriba. Tenemos el cilindro abajo y el hemisferio, la media esfera, arriba. Bueno, pues vamos a hacer el dibujo de ese sólido aquí. Y marcar esas medidas que nos indican, ¿verdad? Dice que arriba es un hemisferio, media esfera. Vamos a suponer que esto es esa media esfera, ¿ok? Y abajo hay un cilindro recto circular, ¿ok? Esta es la base circular de ese cono recto circular. Y claro, arriba, esta es la base de ese hemisferio. Dice que el diámetro, desde aquí hasta aquí, ¿verdad?, de ese cilindro es de 8 metros, que la altura es de 10 metros, y entonces del hemisferio que está arriba dice que el radio es de 4 metros. ¿Okay? Ahí tenemos una figura, ¿verdad? La figura que nos representa ese sólido, ¿verdad? Tiene abajo un cilindro recto, ¿verdad? Las aristas son perpendiculares a las bases de ese cilindro circular, tiene un círculo en la base abajo y en la base arriba, de 8 metros de diámetro y de altura 10 metros. Y arriba, el sólido está encerrado por un hemisferio, una media esfera de radio 4 metros. Bueno, pues por el principio, más bien por el tercer postulado de volúmenes, por el tercer postulado de volúmenes, recuerde que dice que si usted tiene un sólido que está compuesto por dos porciones, ¿verdad?, de espacio disjuntas, y fíjense que son disjuntas porque cuando termina el volumen que encierra, o la extracción que encierra, vamos a arreglar un poquito este círculo de abajo porque me quedó con un poquito más ancho hacia atrás, ¿verdad?
Si yo cojo el volumen del cilindro, ¿verdad?, que termina aquí, ahí mismo empieza el volumen del hemisferio. Son dos porciones de espacio disjuntas, no tienen nada en común. Pues el volumen del sólido completo es el volumen del cilindro más el volumen del hemisferio, ¿verdad? Sumaremos el volumen del cilindro, que está en la parte de abajo de ese sólido, más el volumen del hemisferio, que está en la parte de arriba de ese sólido, ¿verdad? Bueno, pues esto es. El volumen será igual. Bueno, vamos a buscar el volumen de ese cilindro, ¿verdad? Recuerde que es el producto del área de la base multiplicada por la altura, ¿verdad que sí? Bien, pero fíjense que el área de la base, por ser el área de un círculo, será pi por su radio al cuadrado. Fíjense que para ese cilindro me dan el diámetro 8, ¿verdad? Pero fíjense que da la casualidad que ese también es el radio del hemisferio que está arriba. Así que aquí, de gratis, también nos han dado cuánto es el radio del cilindro. Así que usamos 8 metros, porque eso es el diámetro, no es el radio, usamos 4 metros, que es el radio. Así que será pi. Vamos a ponerlo así primeramente, pi por el cuadrado, ¿verdad?, por la altura, más el área del hemisferio, que como es la mitad de una esfera, pues será la mitad del volumen de una esfera. Pero recuerde que el volumen de una esfera, acabamos de probar aquí, que es 4 tercios pi por el radio al cubo. 4 tercios pi por el radio al cubo. ¿Okay? Así que esto será aproximadamente igual a lo siguiente. Bueno, vamos a hacer aproximado porque ya voy a sustituir la aproximación que conocemos para pi, que es 3.14 multiplicado por el radio de ese cilindro, que a pesar de que nos dan el diámetro, ¿verdad?, sabemos que el radio es 4 metros al cuadrado, por la altura, que son 10 metros, ¿ok? Por la altura del cilindro, que es 10 metros, más, y al multiplicar un medio por 4 tercios, este 2 cancela con este 4, así que nos va a dar finalmente 2 tercios por pi, que es 3.14, por el radio de la esfera, o más bien de ese hemisferio, ¿verdad?, que tenemos ahí, que es la mitad de una esfera, que es 4 metros, y eso se ubica, ¿verdad? Perdónenme aquí, este radio se va a cuadrar, 4 metros, que es el radio del cilindro, se va a cuadrar, ¿ven? 4 metros, que es el radio, ¿verdad?, del cilindro, se va a cuadrar. Bien, he puesto el cuadrado dentro con la m, y el cuadrado fuera de 4m. Así que esto será aproximadamente igual a, vamos a seguir aquí, vamos a seguir acá, 3.14 por, y si yo cuadro estos 4 metros, será 4 cuadrados 16, y los cuadrados de los metros, metros cuadrados, por 10 metros, más 2 tercios, ¿verdad?, por 3.14, por, y el cubo de estos metros, pues 4 al cubo es 64, y el cubo de los metros, pues metros al cubo, ¿sí? Así que esto dará, vamos a ver, seguimos acá, después de copiarlo todo, ¿verdad? Esto dará, bueno, pues aquí yo podría multiplicar, por ejemplo, 16 metros cuadrados por 10 metros cuadrados darán 160, ¿verdad? Porque al multiplicar por 10, lo que tengo que hacer es coger el punto decimal de aquí, que está al final, detrás del 6, un lugar más, y añado un 0, ¿verdad? 160 metros, primeramente los 3.14 esto, y asociamos estos dos, y 16 por 10, 160, y metros cuadrados por metros cúbicos, ¿verdad?, sumar los exponentes, más, y aquí, si yo multiplico, primeramente, si yo multiplico 2 tercios, pues será aproximadamente .67, ¿verdad? 2 tercios, .666666. Bueno, damos a dos lugares como .67 por 3.14 y por 64 metros cúbicos. Si yo multiplico esto por esto, eso nos va a dar lo siguiente. Eso nos va a dar 502.4 metros cúbicos, y si multiplico .67 por 3.14 por 64 metros cúbicos da 600
perdón, 134.6 metros cúbicos. Recuerda que estos cientos son aproximaciones, ¿verdad? Y esa suma finalmente será aproximadamente igual a 637, y metros cúbicos más metros cúbicos se mantienen. El coeficiente literal que lo hace semejante, que son metros cúbicos. Así que esta sería, ¿verdad? Perdónenme. Estoy dando la contestación correcta. Sí, estoy bien. Así que estoy el valor del volumen aproximado, claro, de ese sólido que hemos descrito ahí. 637 metros cúbicos. Bueno, pues con esto terminamos esta segunda parte de esta lección y esta lección. En la próxima lección vamos a ver finalmente cómo se busca el área total de una esfera. Fíjense que para una esfera no vamos a definir el área lateral, porque una esfera, ¿verdad?, no tiene caras laterales, es redonda toda, así que lo más que podemos hacer es buscar el área total de una esfera. Y eso es lo que vamos a dedicar precisamente en la siguiente lección, que es donde espero verlos ya pronto. Nos vemos entonces.